Bueno, este video les voy a contar cómo yo veo el tema del armado del directorio. Yo no soy informática, por lo tanto, los cuadraditos, si bien representan tablas, no necesariamente el esquema que estoy presentando es el esquema verdadero de tablas. Eso dependerá de cómo lo diseñe el informático. Lo que me interesa acá es que se pueda entender la lógica. Si no se entiende, me tendrían que avisar. Tienen que suponer que cada una de las tablas, o sea, cada cuadradito que le voy a mostrar ahora representa lo que yo me imagino que es una tabla. Esa tabla está compuesta por todas estas rayitas. Todas estas rayitas representan los atributos que conforman la tabla. Lo que está marcado en rojo es lo que en algún momento el informático tendría que definir si es o no una primary key. Y los azules representan aquellos atributos que el usuario considera que son obligatorios, que no se pueden dejar de completar. Es lo que habitualmente en un formulario electrónico aparece con asteriscos, ¿sí? Y esto verde son aquellas variables que nunca las va a elegir el temático, porque son variables del sistema. Por ejemplo, el usuario, la fecha, la hora, son todas esas variables que el informático coloca dentro de la tabla para hacer la gestión del sistema y las auditorías del sistema. Bueno, dicho esto, yo voy a borrar esto de acá. No me interesa en este momento. Bueno, esto les aviso que es la ventana del departamento donde vivo, que lo estoy haciendo de pizarrón. Bueno, tenemos que suponer, por los videos que ya vimos antes, que ya entramos la institución, tenemos una base de áreas, tenemos una base de personas. Para poder comunicarnos y ubicar las áreas y las personas tenemos datos de comunicación y tenemos domicilios. Acuérdense, cada cuadradito tiene varias variables, varios atributos. Por ahora no voy a decir lo que está dentro, quiero que se entienda la lógica del sistema. También va a pasar que tengo una base con las operaciones, acuérdense, censos, encuestas, el operativo, censo 2000X, encuesta 2000X, también otra operación puede ser una base de datos y el operativo es la base de datos 2017, obviamente siempre diciendo de quién es, ¿no? Que eso yo lo voy a saber por acá arriba de quién es, pues yo conecté a esta área que está a cargo de una operación y también vinculé personas con el operativo, porque son las personas responsables de hacer el operativo. Vuelvo a repetir que esto es una tabla que contiene todas las operaciones que en algún momento van a alimentar al futuro directorio. Es decir, que acá están todos los censos, todas las encuestas, todas las bases de datos que se han juntado para poder alimentar los directorios. Y lo operativo es la diferenciación dentro de cada operación de los distintos periodos de tiempo de esas operaciones que tenemos registradas. Por lo tanto, estas dos tablas me permiten disponer de un inventario de todas las operaciones y de un inventario de todos los operativos. Obviamente, estos operativos, ¿qué pasa? Tienen varias variables, relevaron varias variables. Por lo tanto, en esta tabla yo voy a estar disponiendo de un inventario completo de todas las variables que conforman todos los operativos y todas las operaciones que ya fui registrado, hechos por tal institución, tal área y vinculado con tales personas de referencia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que una vez, supónganse que me ingreso a una encuesta X, ¿sí? Entonces, la encuesta X, ¿quién la hizo? ¿Qué institución? ¿En qué área? ¿Qué persona fue nuestro contacto para, por ejemplo, conseguir la base de datos de ese operativo? ¿Sí? De esa encuesta. ¿Cómo se llama la encuesta? La encuesta la voy a poner acá. Encuesta nacional de nananana. El operativo, encuesta nacional, nananana, 2015. Y las variables, ¿qué pasa? Acá yo voy a tener cada operativo vinculado a variables. Es posible que una misma variable esté relevada por un montón de operativos. Y eso es lo que a mí me sirve, que si yo
en esta variable señalo exactamente cuál es la variable, independientemente del nombre que le pudieron haber puesto en el operativo, que puede ser, uno le llamó empleo y otro le llamó ocupación, pero en realidad cuando yo vaya a linkearlo con variable, voy a linkearlo con, supongamos, empleo, porque decidimos que ocupación es lo mismo que empleo, ¿sí? Entonces acá yo voy a poner empleo y voy a tener que varios operativos relevan la misma variable. Bien, en esas variables que están ahí, yo voy a traer datos de empresa, de locales o de divisiones o de establecimientos según el alcance de cada uno de los operativos. Hay operativos que por ahí encuestaron empresas y hay otros operativos que en realidad encuestaron locales y otros que no, simplemente un pedacito de la empresa, ¿sí? Yo acá no le pongo las líneas, pero es evidente que estos datos de empresa que están acá pertenecen a un operativo y estas empresas que están acá están descriptas en el operativo por estas variables que yo metí acá. Lo mismo para local y lo mismo para división. Bien, ¿qué ocurre? En esta tabla de empresa, de local y de establecimiento van a estar aquellos atributos que me interesan como fijos. Por ejemplo, el domicilio, la identificación, la comunicación. Pero después, aquellas variables del operativo que son cualitativas y que se modifican cada tiempo. Por ejemplo, una variable cualitativa puede ser la rama de actividad, la descripción de la actividad. Por ahí yo hice una encuesta hace 5 años y la actividad económica que hacía era la actividad A y ahora hace la actividad B. Entonces yo acá voy a tener contenido los datos, ese dato A y ese dato B relacionado con la empresa o con el local o con el establecimiento o la división, lo que haya sido, ¿sí? Y obviamente como ese dato pertenece a un operativo, ya también voy a tener la fecha de referencia. Los otros datos son los datos cuantitativos, que entonces acá yo voy a colocar, por ejemplo, monto de inversión, no sé, en tecnología de software, monto de ventas, monto de remuneraciones, todas esas variables como son parecidas, la estructura de esta tabla que debería ser. Y bueno, obviamente el linkeo con la variable que está diciendo, si es venta, inversión, lo que sea, pero también que va a estar la unidad de medida, porque esta inversión yo no sé si va a estar en pesos o en dólares, y también va a estar obviamente el año de referencia, que hereda, si bien hereda del operativo, por ahí la fecha de referencia con que está diciendo que es esa venta, para decir que, no sé, el operativo es del 2015, pero quizás el dato de referencia acá es del 2014. Porque yo relevo el dato en un año pidiendo datos para atrás. Entonces, la estructura de la base de datos que contiene, la base de datos cuantitativos, es un poquito diferente a la de cualitativo, porque el cualitativo tiene más texto, no tiene variables como numéricas, o si son números, no funcionan como números, son códigos. Acá yo puedo operar sumas, restas, divisiones, lo que sea. Acá son datos que no voy a operarlos algebraicamente o estadísticamente, ¿sí? Bueno, entonces, acá en esta parte de acá, yo tengo los datos que me vienen de las fuentes, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? El directorio, ¿qué es? El directorio, yo ahora me voy a alejar un poquito para que lo vean. Lo que es rojo son los datos que vienen como, llamémosle, novedades. Fíjense que le di la misma estructura que el directorio, que es empresa, local, establecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el rojo y el azul? Que en el rojo están todos los datos mezclados de los distintos operativos. En el azul está el directorio, es decir, que son aquellos datos que yo elegí, que son los datos que me parecen buenos y que son relevantes y que los puedo considerar como para consulta permanente. Si alguien quiere saber dónde está la empresa X, voy a ir a esta tabla, no a esta tabla, porque en esta tabla puede ser que la empresa X venga con distintos domicilios, porque los operativos del 2015 lo encontraron en un lado, los operativos del 2016 en otro y los operativos del 2014 en otro. Sin embargo, todos los datos me interesan porque si bien domicilio elegí el último, quizás
Una de las encuestas del 2014 tiene un dato de inversión en innovación que no la tiene la del 2017, o sea que cuando yo vaya a los datos cualitativos del directorio me va a figurar un dato del 2015, y mientras que en el domicilio de la empresa me va a figurar un dato por ahí del 2017. Por eso quiero que se entienda bien la diferencia entre lo que es los datos básicos del directorio, los últimos datos cualitativos y cuantitativos del directorio y toda la masa de datos que tengo. Alguno me va a preguntar, bueno, pero ¿y dónde meto los datos cuantitativos y cualitativos que vienen de operaciones antiguas? A mi entender, los metería en un histórico. En el primer momento, cuando yo esté armando el directorio, el histórico se van a guardar todos aquellos datos que consideramos que son buenos de los operativos, pero que son viejos. Obviamente, los datos que son malos, tengo dos opciones. O armo otra tabla parecida al histórico, donde meto la basura. Yo acá no lo puse, pero podría meter acá uno que sea basura. ¿Por qué es interesante la basura ahí? Porque si un dato me viene malo y ya sé que ese dato no es real, en próximos operativos si me viene el dato, ese mismo dato, yo ya sé que es basura y lo puedo automáticamente descartar, ¿sí? Entonces el dato basura me sirve para hacer controles ya automáticos. O sea, que el dato que yo ya sé que hay un quit que por X razón, porque usamos bases, siempre estamos usando bases de datos que se van cruzando y demás, entonces de golpe se masificó como si fuera un meme, un quit, y resulta que después descubrimos que está mal. Bueno, lo metemos acá y cada vez que esa empresa me venga con ese quit, yo ya sé que lo reemplazo por el quit que metí acá en empresa, que ya lo rectifiqué. Y el de basura lo mando acá directamente. O sea que acá yo tendría una tabla de correspondencia entre el dato bueno y el dato malo para poderlo, para saberlo. ¿Alguien me puede preguntar, ¿qué? ¿Meto todo de prepo los datos que vinieron en los operativos? No. Voy a tener, cada vez que yo quiera poner un dato de las novedades, o sea, un dato que viene de un operativo, lo quiera guardar en empresa, de manera tal que el dato que estaba en empresa se vaya al histórico y en empresa quede el último dato, necesito lo que yo llamo una pantalla de enlace. Esta pantalla de enlace, ¿qué hace? Me muestra, hagan de cuenta que la pantalla tiene dos partes. La parte de arriba me muestra los datos, los datos de arriba me muestran los datos que yo ya tengo en el directorio. Y en la parte de abajo de esta pantalla de enlace me muestra los datos que yo quiero meter adentro del directorio. ¿Qué va a pasar? Los voy a ir comparando. Algunos me los va a comparar automáticamente y ya me va a poner. Es interesante que al lado de cada variable de la pantalla de enlace haya un pequeño cuadradito, ¿sí? Como un checkbox, o no sé cómo le llaman, donde yo pueda poner un tilde o no pongo nada para los datos que están iguales. Obviamente el sistema me debería poder poner el tilde automático en todo lo que es exactamente igual que ya cuando hice la conexión entre la base de operativo y la base de empresa, me pone un tilde automático cuando los datos del operativo y de la empresa son iguales, del directorio, perdón. Lo mismo para local y lo mismo para división. Y lo mismo, una pantalla de enlace para los datos cuantitativos y para los datos cualitativos. Si los datos de empresa que me quieren entrar del operativo en empresa está vacío, podría llegar a colocarlo automáticamente, pero ponerle un tilde, una marca de que ese dato no está corroborado. A ver, si yo en la empresa A, no tengo domicilio, pero me viene un operativo donde de esa empresa A me trae un domicilio, una cosa que puedo hacer es, en una carga masiva, por ejemplo,
colocarlo en el directorio, pero con una marca que diga que esto no está chequeado. ¿Mm? Bien. Importante. Debería haber también, o sea, la pantalla bloque que yo pongo acá, bloque empresa, bloque local y bloque establecimiento o división, en realidad es una pantalla que surge, que está en el módulo de nomenclaturas o de nomencladores. ¿Por qué? Porque ¿qué es un bloque? Un bloque quiere decir que yo me tendría que mostrar una pantalla que me muestre los quit, por ejemplo, o las razones sociales o los domicilios de las empresas, y yo poder poner un tilde a aquellas que tienen relación. Entonces, yo armo un bloque que se llama, por ejemplo, Grupo Económico Pirulo, para seguir con el grupo que le había dicho antes. Entonces, me muestra los quit y yo elijo qué quit. Con esos quits yo ya armé un bloque que yo sé que es el bloque Pirulo. Entonces acá adentro me va a quedar guardado el nombre bloque Pirulo y una tabla de correspondencia del nombre del bloque, con el nombre del bloque y todos los quits que la forman. ¿Sí? Algo así como decir bloque Pirulo, quit 25, bloque Pirulo, quit 29, bloque Pirulo 325 y así sucesivamente. Yo dije un número chiquito para no decir un número de quit grande, ¿no? Pero bueno. Lo mismo pasa con localidad, con locales. ¿Por qué locales? Porque cabe la posibilidad que alguien quiera armar, por ejemplo, un polo de innovación o un polo de promoción de la producción de semilla de quinoa o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo armo esos bloques? Cabe la posibilidad que lo arme con todos los locales que están en una región. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a elegir acá todos los locales que en actividad económica que figura en Quali diga producción de semilla de quinoa. Y que además en el domicilio de este local que está acá diga que está en, qué sé yo, en Pergamino. Entonces, todas las empresas que produzcan quinoa, todos los locales que produzcan quinoa en la región de Pergamino, le voy a llamar bloque quinuero de Pergamino, supónganse. Entonces eso es un instrumento muy útil a la hora de poder trabajar estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera armar un registro particular, o sea, que ya tengo un directorio, una base única de empresas, ¿sí? Y quiero armar un registro particular, cabe la posibilidad que lo único que tenga que hacer es que dentro de empresa, una de las variables que elegí de acá, ¿se acuerdan la tablita que tiene variable? Bueno, una sea marca registro X, ¿sí? El rey o lo que sea, ¿sí? Entonces, dentro del mismo directorio, pero como un atributo especial, está la marca de esos directorios o subdirectorios que me interesan en particular, que en definitiva no son ni otra cosa, ni nada más, ni nada menos que un bloque. Yo podría decir que un bloque de empresa son todas las empresas que tienen datos cuantitativos y cualitativos relacionados con inversión en innovación, supóngase, ¿sí? O con inversión en el extranjero, lo que sea. Bueno, y eso es todo. ¿Qué pasa? Hay dos módulos acá que dan mucho. Uno son los documentos. Todas las tablas que están por acá están vinculadas a documentos. Cualquier tabla del sistema se tiene que poder vincular con algún documento que está dentro de esa biblioteca que yo le llamo gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener de una empresa un catálogo que me es importante a la hora de entender lo que hace esa empresa. No la voy a meter acá. ¿Dónde lo voy a meter? Lo voy a meter en documento y voy a hacer un link entre documentos y empresa. Lo mismo con local, con cualquiera. ¿Quiero explicar una variable? Bueno, tengo una explicación mínima en el bloque de variable, pero si quiero más detalle me voy a las metodologías que puedo tener guardadas dentro del documento.
Lo mismo pasa con nomencladores y nomenclaturas. ¿Qué nomencladores voy a tener metidos acá adentro? Y, por ejemplo, acá les anoté algunos, ¿sí? A ver si se ve. Tipo de documentos, si es una ley, si es una resolución, si es una metodología, un instructivo. O sea, tipo de documentos, todos los documentos que se les ocurra. Catálogos, etcétera. Después, tipo de institución, porque ahí yo voy a necesitar categorizar institución. Entonces, tengo en nomencladores, tengo tipo de, a ver que se vea, tipo de institución. Después, tipo de operación, inventario de operativos, inventario de operaciones, tipo de comunicación, tipo de domicilio, inventario de variables, clasificador conceptual de variables, que es como si fueran bloques. Acuérdense el tema este de los bloques de variables, llamémosle, como les había dicho antes, yo puedo tener un bloque de variables que son ubicación, otro bloque de variables que sea comercio exterior, otro bloque de variables que sea innovación, otro bloque de variables que sean ventas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, todo eso lo voy armando en estos clasificadores conceptuales o bloques de variables. Bueno, ¿qué es esto que está acá? Es un clasificador conceptual que es el conjunto de todos los bloques de variables que tengo armado dentro del directorio. Después, tipo jurídico, tipo de unidad económica, o sea, el tipo de unidad económica es saber si es una empresa, un local, un establecimiento, un grupo económico, ¿qué es? Tipo de unidad, magnitud, o sea, porque cuando yo esté en las variables quali pasa eso. Tamaño de la UE, o sea, tamaño por ingreso, por venta, o sea, yo puedo tener un clasificador prototípico por rango de venta o por rango de ocupación. Tipo de bloque, pero en este caso estoy hablando de estos bloques, no el de bloque variable, sino los bloques que les decía anteriormente, el bloque de grupos económicos, el bloque regional, lo que sea. Entonces, bueno, así, a grosso modo lo que estoy teniendo, entonces, arriba de todo son las fuentes, en lo que es rojo son los datos del operativo, o sea, la fuente, los datos del operativo, el directorio, los datos históricos, la basura, donde va todo lo que no está acá y no está acá, pero está en los operativos, debería ir a basura. Y bueno, los datos cualitativos y cuantitativos. Bueno, demasiado largo esto.